Hey, ¿qué tal? Bueno, si te integras ahora, la sección número 2. Estamos hablando de las elecciones de Estados Unidos, que es un sistema de elección único en el mundo que solo existe en ese país. El ingeniero Juan de Dios lo está explicando cada vez que hay elecciones, las veces que nos ha tocado, él lo ha explicado, pero eso es bueno explicarlo cada vez que pasa. Correcto, Porque correcto. nadie te va a recordar que lo dijo en el 2000 tanto. No, no, cada vez hay que hablarlo. Y estaba explicando de los colegios electorales cuando se juramenta y se toma posesión el presidente. Correcto, Adelante. correcto. Yo explicaba esto porque en los Estados Unidos el proceso electoral es una combinación del voto popular y el voto electoral. Es decir, de los 50 estados hay 48. El que gana por un voto, por 1 millón de votos, se lleva todos los votos electorales. Es decir, si tú ganas en California y tú ganas en Nueva York, ganas en la Florida, tú te llevas todos los votos electorales. Aunque tú ganas en Arizona por 1 millón, yo gano en Texas por 2 votos, yo me llevo los 40 votos electorales de Texas y tú te llevas los 54 votos electorales de California. Ahora, hay 2 estados que eso no pasa, que se gana por el sistema proporcional, que es el estado de Nebraska y el estado de Maine. El estado de Maine tiene 4 votos electorales y Nebraska tiene 4, 5. Maine, que se escribe Maine. Correcto. Para aquellos que Es un estado que llevan. vota por el Partido Republicano por el Senado, pero vota por el Partido Demócrata en la federal, en las presidenciales. Es decir, el gobernador es del Partido Republicano, los senadores del Partido Republicano, pero allá arriba vota entonces por el Partido Demócrata. Hay varios estados así en los Estados Unidos, como el estado de Kentucky, que el gobernador es del Partido Demócrata, pero la presidencia vota por el Partido Republicano. Entonces, ¿qué pasa? En Maine está el primer distrito de Maine, que ahí generalmente siempre la gana, gana ese distrito el Partido Republicano. No obstante, el segundo distrito lo gana el Partido Demócrata. Y entonces en voto proporcional gana también el Partido Demócrata. Entonces de 4, el Partido Demócrata se lleva 3 y el republicano saca 1 solo, porque gana ese distrito. Pero ¿qué pasa? Son 2 distritos que hay y hay 4 votos electorales. ¿Por qué? Porque como la condición de Estado tiene 2 senadores y tiene entonces, ¿cuántos distritos? Tiene 2. ¿Por qué tiene 2? Porque son 4 votos. Y por su condición de Estado tiene que tener 2 senadores. Por lo tanto, son 2 distritos que hay. Aunque es chiquito. Aunque es pequeño, así Sí, es. imagínate. Entonces, hay otro que es el estado de Nebraska. El estado de Nebraska, hay uno que ahí gana, el segundo distrito de Nebraska siempre gana el Partido Demócrata, pero el estado la gana el Partido Republicano. Por lo tanto, el Partido Republicano saca 2 votos y el Partido Demócrata saca 1 voto. ¿Tú me entiendes? Esas son las condiciones que se dan en esos 2 estados especialmente. Entonces, en ese proceso electoral se va a renovar la Cámara de Representantes. Actualmente el Partido Republicano tiene mayoría en la Cámara de Representantes porque las elecciones de medio término el Partido Republicano la ganó esas elecciones. Ellos tienen 220. De medio término, porque cada 2 años. Cada 2 años, correcto. En Estados Unidos tiene elecciones cada 2 años, donde renueva toda la Cámara de Representantes completamente y 1/3 del Senado. Y cada 4 años se vota por el presidente. Entonces, ¿qué sucede? En ese proceso electoral también ahí los senadores ganan por voto popular. Sí, los senadores ganan por voto popular. Por ejemplo, aquí nosotros estamos viendo en ese gráfico, en ese mapa, nosotros estamos viendo cómo se distribuyen los votos electorales. Los azules son los republicanos. Por ejemplo. Y los rojos, los demócratas. No, los rojos son los republicanos. Y los azules son los demócratas. Son demócratas. Las 2 costas vota demócrata. Por eso la costa oeste, donde tú ves el número 12, es el estado de Washington. Ahí es un estado eminentemente demócrata. Luego tú tienes el estado de Oregon, que tiene 8 votos electorales, y tú tienes el estado de California, que tiene 54 votos electorales, que es un estado demócrata. Pero cuando tú coges la costa este, ahí todos esos estados
son demócratas, usted lo puede ver, En la que son costa este azules. está Nueva York. En Nueva York, todo de Connecticut, en New Jersey, todos esos estados, Maryland, votan demócratas. Ahora, mientras más tú te vas desplazando al centro, ahí está el muro rojo del centro. Que es el más Ahí noreste. son estados rurales, campesinos, ahí viven los blancos, rubios y ojos azules de los Estados Unidos. Por lo tanto, son republicanos. Por eso entonces tú ves al lado de Oregón, ese 4 que tú ves ahí, es el estado de Idaho, es un estado republicano. Luego tú tienes los estados como Dakota del Sur y Dakota del Norte, que tienen 3 votos electorales cada uno porque tienen un distrito. Ahora, lo que tú ves en púrpura, como medio morado, son los famosos estados pendulares, los estados swing states, que son los estados... Y los azules raros. Correcto, son los estados columpios. Y esos estados... Así que no están definidos con un partido siempre, sino que en cada elección ellos eligen por el que más les convenza. Así es, así es. Es bueno mantener el gráfico, Sí, por el favor, mapa. mantener la imagen. Entonces, Muy bien, gracias, esa misma. para mantener la idea. Entonces, ¿qué pasa? Donde tú ves 6, en ese morado, después de California, es el estado de Nevada. Ahí eso es un estado pendular, está en juego, es decir, esos son los que están en juego. Y los que El suman... 6 ahí a la izquierda, al lado del 54. Correcto, si tú sumas, todos esos estados que están en púrpura o morado, suman 93 votos electorales. Ahí es que se va a definir el proceso electoral. Ahí el que martes. más hacen hincapié, Correcto. énfasis, No, porque ahí no hay definición. Son los estados que visitan los candidatos. sea, Es decir, Donald Trump visita el estado de Nevada, el estado de Arizona, el estado de Pensilvania, el estado de Wisconsin, el estado de Michigan, Carolina del Norte y Georgia. Y también lo hace Kamala Harris. Claro. Es decir, ellos no van, por ejemplo, tú no vas a ver que Kamala Harris va a ir a California. No, porque es de él. Es de ella. Es de ella. Pero tú no ves que Donald Trump tampoco no va para Texas, ni tampoco va para la Florida, porque ya es un estado que se considera republicano. Porque hay estados tradicionalmente votan por un partido. Por ejemplo, esos estados Pero de ahí Texas se ve Montana. como mamey. Esos estados como, yo te voy a explicar por qué así. Ok. Entonces, esos estados así, como Montana, estados como Arkansas, Kansas, Missouri, Tennessee, son estados, Alabama, son estados republicanos. Entonces, que el candidato no visite esos estados, porque son estados definidos. Entonces, el 11 es el estado de Arizona, también está en juego. Entonces, también cuando tuve el 16, que está después la Florida subiendo, que es un estado del sur, que es Georgia. Generalmente el titular de la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos es georgiano. De ahí es el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. También ese estado que tuve al lado de Georgia, que tiene un 9, ese es Carolina del Sur. Luego tuve un 16, arriba de Carolina, al norte de Carolina, la derecha. ese es Carolina del Norte. Ese es Carolina del Norte. Luego el 19, allá arriba, ese es el estado de Pensilvania. Es el más importante de los estados pendulares porque es el que más votos electorales tiene. Luego 19. Tiene 19. Sí, porque ese número de 6, 10 es la cantidad de votos electorales. Corre de colegio, así de es. colegios. O sea, así es. Porque de ese 19 quiere decir que tiene 17 distritos y 2 senadores. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes el estado de Michigan, que tiene 15 votos electorales. Luego tú tienes Wisconsin, que tiene 10 votos electorales. Son 93. Ahí se va a definir el proceso electoral. Ahí yo he ido a Wisconsin. Ahora, ¿cómo vamos a explicar lo que tú dijiste, ese estado que tú ves que es medio anaranjado? Sí. Significa que el candidato republicano está arriba, pero el margen que él tiene es un margen muy corto, es decir, 6 puntos Sí, o 5. la tendencia es republicana, pero tiene que afinar. no se puede descuidar. No se puede descuidar. Así también en estados que son demócratas, como cuando tú ves fuertemente azul, es porque son muy demócratas. El demócrata ya están declarados por el azul pálido, por así decirle. Está débil. Ahí el demócrata tiene que afinar. Por ejemplo, La tendencia es demócrata, pero tiene que afinar, no se descuide. Así es, no se puede descuidar, así es. Igual que la Florida. Entonces, ¿qué sucede, doctor, en este preciso momento? Es que hay varios estados donde las encuestas, los estudios de mercado, todos los sondeos apuntan un escenario muy ajustado, un escenario incierto. Los márgenes que separan a los candidatos están muy cerrados. Por ejemplo, el estado de Arizona, Donald Trump está arriba, pero por décima, por 0.4. Entonces, pero también en Nevada, Donald Trump está arriba, pero por 0.2. Pero ella está arriba
en Wisconsin y en Michigan, Kamala Harris, está arriba en Wisconsin por 0.4. Más al norte de Wisconsin, arriba, Sí. y Michigan un poco Sí. a la derecha de Wisconsin. Michigan es el que tiene 15. En Michigan ella está arriba por 0.6. Pero ese estado que tuve al lado de Wisconsin, que tiene 10 votos electorales, es el estado de Minnesota. De Minnesota, Ahí sí. de ahí es el candidato a vicepresidencial de la candidata demócrata de Kamala Harris, que es Tim Walz, que él es el gobernador de ese estado. Es un estado que vota por el Partido Demócrata desde el 1976. Es decir, desde el 1976 el Partido Demócrata nunca ha perdido un proceso electoral en el estado de Minnesota. Por eso que se considera que es de ese partido. Sí, Porque, la tendencia de porque hay ellos. una tendencia, se analiza una tendencia. Por eso que se considera que Texas es republicano. ¿Por qué? Porque desde el 1980 el Partido Republicano nunca ha perdido ese Los estado. demócratas tienen 191 puro de ellos y los republicanos 148 No, puro. cuando tú sumas puro entre ellos, ella tiene 226. Okay. Donald Trump tiene 219. Okay. Entonces, si tú ves, por ejemplo, el estado de Carolina del Norte, que es un estado que se considera republicano. Trump lo ganó el 2020, pero estaba dentro de los estados pendulares. Trump ganó por menos de 10,000 votos ese estado, como por 3,400 votos. Fue muy reñido. Es un estado que desde el 1964 ha votado por el Partido Republicano, al igual que Carolina del Sur, de que desde el 1960 ha venido votando de manera consistente por ese partido. Entonces, Georgia es un estado republicano. Es decir, la última vez que un demócrata había ganado a Georgia fue el presidente Clinton, que ganó en 1992. Pero antes de eso, un demócrata no había ganado desde el siglo XIX. Entonces, es un estado que se considera republicano. También lo era Arizona, porque desde el 1952 un demócrata no había ganado tampoco Arizona, porque el último que ganó Arizona fue Harry S. Truman. Pero Biden ganó Arizona en el 2020. Ganó Arizona por un escaso margen, pero sí lo ganó. También terminó ganando a Nevada. Y Nevada, desde el 1980, ha votado por el presidente. Es decir, que el que gana el proceso electoral ha ganado a Nevada. Al igual que el estado de Ohio, que tiene 17, después Pensilvania, un poco más al suroeste, que se considera republicano ahora, pero era un estado que votaba por el presidente de los Estados Unidos. Que desde el 1952, todo aquel que ganaba ahí, ganaba Ohio. Entonces se consideraba que le decían the mother of president, el estado de los presidentes. Era parecido a San Juan, que el senador siempre era del presidente de turno. Un tiempo sí. Un tiempo. Un tiempo. Ahora no se cumplió. No se cumplió, así con Nidio. Qué pena. No, qué pena, porque Nidio era el que apoyábamos, ¿no? Sí. Entonces, el candidato vicepresidencial de Trump es el senador más joven de los Estados Unidos, que se llama J.D. Vance, que tiene 39 años, es de ese estado de Ohio, un estado muy de blanco. Entonces, ¿qué pasa? El escenario político de los Estados Unidos, tú puedes ya cambiar el mapa. Porque gracias por la imagen. Muchas gracias. Entonces, el escenario político de los Estados Unidos está reñido porque hay varios temas, principalmente los debates sobre los temas que se están analizando, especialmente temas como el aborto, la inmigración, el tema de la economía. Son los que están dominando. Son los que están dominando el desempleo. Por ejemplo, Donald Trump está en contra de la inmigración ilegal y está en contra del aborto también, pero la vicepresidenta tiene una política flexible con la inmigración, pero también está de acuerdo con el aborto. Entonces tú tienes dos visiones diferentes, que son los conservadores y los liberales. Pero en cuanto al desempleo y al tema económico, los norteamericanos prefieren más a Trump que a ella, porque entienden que la gestión de Trump fue mejor que la gestión de Biden. Estadounidense. Correcto. Y además muchos latinos entienden eso también, porque cuando Trump estaba ahí el desempleo estaba muy bajo, que había mucho empleo, la gente considera porque mientras más migración hay, irregular, ilegal, como quieran llamarle, porque no se puede llamar legal según algunos, porque son seres humanos que migración, como usted quiera llamarle, irregular, ilegal, en fin, que no están cumpliendo los requisitos de los países. Mientras más inmigración hay en cualquier país del mundo, la mano de obra se va a abaratar, los trabajos habrá menos. Así como pasa aquí en Dominicana, con la migración principalmente haitiana en este caso, no son los únicos que migran aquí a Dominicana bien, pero son la mayoría. Entonces, son también los que más abaratan el costo de la mano de obra de muchas
fuente de trabajo para dominicanos. Sí, entonces... Pero también pasa en otros países. Correcto. Especialmente el tema económico, doctor, es que tú sabes que después de la pandemia, cuando salimos de la pandemia en el 2022, primero la economía del mundo se cerró en el 2020. Tuvimos una contracción económica de un 5.4%. La economía del mundo se recuperó a partir del 2021, cuando la economía se abrieron, entonces crecimos alrededor de un 5.3, 5.4, 5.5. No obstante, tuvimos un problema que cuando se dio el atasco del Ever Given en el canal de Suez, entonces la inflación se disparó porque hubo una ruptura de la cadena de suministro. Entonces eso produjo el cuello de botella. Entonces, un escasez en los supermercados, en los almacenes, desabastecimiento en los principales espacios y depósitos de combustible, hubo problemas de logística. ¿De qué sucedió? Luego, en el 2022, tuvimos la invasión de Rusia hacia Ucrania. Eso disparó el precio de los combustibles y de los commodities. El precio de, por ejemplo, de la tonelada de trigo, la tonelada de maíz, se disparó, que estaba a $300 la tonelada y pasó a costar hasta 800 y en algunos casos llegó hasta 1.100. Entonces, la inflación golpeó la economía norteamericana. Por eso hasta el punto nosotros llegamos a ver una inflación que solamente se veía desde el 1980 a 1979 en el gobierno de Jimmy Carter, que llegó a un 15%, pero la inflación llegó a un 10% en los Estados Unidos. También el precio del gas natural, que estaba a 1.5, el metro cúbico, 1.5 dólares, el millón de BTU, y pasó a costar hasta $10 el millón de BTU. Entonces eso, en algún pico, se disparó el precio de la energía a nivel mundial y el precio de los alimentos, y eso impactó negativamente en la economía de Estados Unidos. Entonces, por eso que muchos norteamericanos, ciudadanos, entienden que la economía no le ha ido bien, porque esperaba un mayor dinamismo económico. Por ejemplo, el estado de Nevada, que es un estado que está en juego, es uno de los estados, es el estado de los Estados Unidos, por cierto, que tiene el mayor porcentaje de desempleo de los Estados Unidos. De gente sin trabajo. Es decir, el 7%, entre el 7 y 8% de la gente que vive en Nevada está sin trabajo. Está sin trabajo. Entonces, eso va a afectar al partido de gobierno. Claro. Porque si la gente entiende que no hay trabajo o los precios de los alimentos están altos, no van a culpar al empresario en nada, al gobierno. Entonces, eso va a beneficiar. No es nada más aquí que se acusa al gobierno, también allá. Eso favorece el candidato contrario. Entonces, también están los conflictos geopolíticos, el tema del aborto. Hay temas, por ejemplo, en Pensilvania, las mujeres han asumido ese discurso. También en algunos estados como Carolina del Norte, que han aceptado bueno y válido. Además que se va a votar por el presidente de los Estados Unidos, entonces se va a votar por el plebiscito, que es que si tú estás de acuerdo con el aborto o no, porque pero eso es aborto libre, sin causales. Sin causales, no, con las 3 causales, claro. Obviamente. Hay que analizar. Kamala está abierta al aborto libre incluso. Pero en este caso hay condiciones. Okay. Por ejemplo, cuando se derogó el caso Weiss, ese caso de que era una ley federal, entonces se derogó para que fuera una ley estatal, en este caso que todos los estados son los que van a decidir. En este caso también se va a votar por el plebiscito de que los estados que están de acuerdo con el aborto. Hay algunos estados que ya han votado a favor del aborto. Del aborto, es decir, no abiertamente, sino aborto cuando se dan con algunas condiciones. Las famosas causales. Así es, vamos a ir a una pausa y volvemos.